vamos a entrar en materia de la lógica proposicional, de su sintaxis. Entonces, para hablar de la sintaxis de un sistema formal, como la lógica proposicional, tenemos que decir, entonces, cómo se escriben fórmulas de la lógica proposicional. O sea, cómo se escriben las palabras en la lógica proposicional. Y en eso vamos a entrar ahorita. Entonces, lo primero es, ¿cuál es mi alfabeto? Recuerden que un lenguaje formal tiene un alfabeto. Entonces, ¿cuál es el alfabeto para escribir fórmulas de la lógica proposicional? Entonces, lo primero es que me dicen, vea, esta palabra true hace parte del alfabeto. Esta palabra false hace parte del alfabeto. Los paréntesis que abren izquierdo hacen parte del alfabeto. El paréntesis derecho hace parte del alfabeto. Este símbolo que por ahora, yo sé que todos podemos tener alguna semántica del símbolo, pero por ahora este símbolo que son esos tres palitos horizontales hace parte del alfabeto. Este símbolo que es esta flecha a la derecha hace parte del alfabeto. Este símbolo que parece una B minúscula hace parte del alfabeto. Este símbolo que hace parte del alfabeto, que es el palito para arriba y para la diagonal para arriba y para abajo, o este símbolo hace parte del alfabeto, o lo que llamamos una variable. Fíjense que está entre corchetes, entre paréntesis angulares, para denotar como un no terminal, también hace parte del alfabeto. Entonces, el alfabeto está hecho de unas especies de símbolos reservados y unas variables. Esas variables tengo que decir cómo se construyen, porque si no digo cómo se construyen, me queda incompleto. Entonces, aquí hay, con ese alfabeto voy a mostrarles la gramática con la cual se construyen frases de la lógica proposicional usando este alfabeto. Entonces, a esas frases de la lógica proposicional se les van a llamar expresiones booleanas. Y se les van a llamar expresiones booleanas porque acuérdense que las proposiciones o son ciertas o son falsas, son true o son false, y resulta que Boole, un lógico, un matemático que se llama George Boole, fue el que se inventó estos tipos de valores, el 0 y el 1, y se llamaron booleanos porque se llamaba George Boole. Entonces estos lo llamaron el álgebra de Boole, o las lógicas booleanas, y entonces pues se llaman expresiones booleanas porque dan un valor de verdad, verdadero o falso. Y ustedes la usan en sus lenguajes de programación. El semestre pasado, desde que vieron fundamentos de programación, pues vieron que hay booleanos y que un booleano es valor verdadero o falso. Entonces, una expresión booleana, o sea, una proposición es como una expresión booleana. Entonces, ¿qué es una proposición? Una expresión booleana. Entonces, la palabra true es una expresión booleana. La palabra false es una expresión booleana. Una variable es una expresión booleana. Ahorita decimos que es una variable. Este símbolo de este palito así, seguido de un paréntesis, seguido de una expresión booleana, o sea, estoy usando el mismo que estoy definiendo aquí, seguido de un paréntesis que cierra, también es una expresión booleana. O un paréntesis que abre, seguido de una expresión booleana, seguido de un operador binario booleano, seguido de otra expresión booleana, y con un paréntesis que cierra, también es una expresión booleana. Esta es la gramática para escribir expresiones booleanas, así como en las clases pasadas vimos cómo se hacen gramáticas. Bien, ahora, aquí hay otros símbolos no terminales, el símbolo no terminal obbin booleano y el símbolo no terminal variable. Entonces el símbolo obbin booleano, ¿qué es? Es o este símbolo de las tres palitos así, o este símbolo de la flechita, o este símbolo así, o este símbolo así. O sea, esos son los cuatro símbolos que se llaman obbin booleano, y las variables son identificadores. Identificadores es que usted puede escribir cualquier cosa que se le ocurra que empiece por un alfanumérico, una letra A, B, C, D, lo que quiera escribir de adelante, unido, eso es un identificador. Entonces, una variable va a ser un identificador. Entonces, con esta gramática, así como definimos gramáticas la semana pasada para lenguajes formales o clases pasadas, entonces con esta gramática se escriben fórmulas de la lógica proposicional. Entonces, empecemos a usar la gramática para escribir fórmulas. Entonces voy a escribir la fórmula más sencilla. La más sencilla es esta, mire, true y se acabó. O sea que esta es una fórmula
booleana, es una fórmula, una fórmula en la lógica proposicional. Otra facilita, false. Entonces, false también es una fórmula en la lógica proposicional. De esta, variables. Por ejemplo, P o Q o R. Bueno, aquí las simplificamos chiquitas para que quepan aquí, pero podría decir aquí nombres que uno le digan más cosas que P, Q y R, como llueve o cosas de ese estilo. Cualquier cosa de esas es una variable, puede ser usada como variable y entonces también son fórmulas proposicionales. Estas son las más sencillas. Hasta ahora he usado esta producción y esta producción. También podría usar esta producción, entonces voy a usar esta producción. Entonces, para usar esa producción dice que este símbolo, seguido de un paréntesis que abre, seguido de una expresión booleana y con un paréntesis que cierra, es una expresión booleana. Entonces, estas son expresiones booleanas. Ya sabíamos que esta era una expresión booleana. Entonces, según esa producción, este símbolo, seguido de un paréntesis que abre, seguido de una expresión booleana, seguido de un paréntesis que cierra, es una expresión booleana. O, vamos a usar la de abajo. La de abajo también. La de abajo dice un símbolo, un paréntesis que abre, seguido de una expresión booleana, seguido de un obin booleano, seguido de una expresión booleana, con un paréntesis que cierra es una expresión booleana. Entonces aquí vean, P era una expresión booleana, Q era una expresión booleana. Y entonces dice, abra un paréntesis, ponga una expresión booleana, por ejemplo P, ponga un símbolo de esos de obin booleano, por ejemplo este, ponga otra expresión booleana, por ejemplo esta, cierre un paréntesis, y entonces eso es una expresión booleana. O la de abajo. La de abajo también es una expresión booleana porque ya habíamos visto, bueno, porque este es una expresión booleana. Entonces, esto es una expresión booleana. Y entonces, este pedacito de aquí también es una expresión booleana y dos expresiones booleanas unidas por este operador binario booleano entre paréntesis es una expresión booleana también. O este también, porque esta expresión booleana, y allá dice que si yo pongo un símbolo de estos entre dos expresiones booleanas y entre paréntesis, eso es una expresión booleana. O esta que dice que si yo pongo, esta es una expresión booleana, esta es una expresión booleana, entonces esta es una expresión booleana. Esta hasta aquí, es una expresión booleana. Y luego la otra fórmula, la otra producción dice que si yo le pongo entre paréntesis, que si las pongo entre paréntesis y le pongo afuera este otro símbolo, también es una expresión booleana. Luego, esas son expresiones booleanas que se pueden escribir con esta gramática. Y se pueden seguir escribiendo expresiones booleanas más complejas, como estas que hay aquí. Como esta ya era una expresión booleana, entonces esta también es una expresión booleana. Como esto es una expresión booleana, ¿cierto? Y esto también es una expresión booleana, entonces todo esto es una expresión booleana, entre paréntesis, ¿cierto? Y ahora, poniendo entre paréntesis las dos cosas, ¿cierto? Con este paréntesis que abre y este paréntesis que cierra aquí. O sea, todo esto es una expresión booleana. Fíjense que no podría, si yo escribo solo este pedacito desde aquí hasta aquí, ese no cumple con la gramática, porque la gramática dice cuando yo pongo de estos obin booleanos, dice yo tengo que abrir un paréntesis aquí a la izquierda y cerrar con el paréntesis aquí a la derecha. Y aquí, en esta que les señalé aquí, faltaría el abrir y cerrar. Luego esa solita no sería una expresión booleana correcta. Necesito el paréntesis que abre aquí y el paréntesis que cierra aquí. Igual aquí abajo, por ejemplo, vean, tengo una expresión booleana. Esa es una expresión booleana, ¿cierto? Aquí abajo tengo otra expresión booleana, esta. Y esa cerrada entre paréntesis con este símbolo en la mitad es una expresión booleana. Entonces, esa es la gramática para escribir expresiones booleanas, es decir, fórmulas de la lógica proposicional. Y esa es la sintaxis. Ahora habrá que darle semántica a eso, pero por ahora estamos en sintaxis, es decir, cómo se escriben fórmulas de la lógica proposicional. Segundo punto de la sintaxis.
como nos hemos dado cuenta, van a aparecer muchísimos paréntesis y a veces vamos a sentir que son innecesarios. Entonces, existen en la sintaxis, existen reglas de simplificación de expresiones. Por ejemplo, eliminación de paréntesis siempre que no sea ambiguo. Entonces, vamos a poder eliminar paréntesis redundantes. Entonces, miremos esta expresión que está aquí. Esta expresión está construida con las reglas de creación de expresiones booleanas. Dice, vea, para construir una expresión booleana con este operador como en la mitad, entonces al lado derecho tiene que haber una expresión booleana, al lado izquierdo hay una expresión booleana, y esas dos, y esa expresión booleana con este símbolo en la mitad, con dos paréntesis, uno que abre y uno que cierra, hacen otra expresión booleana. Entonces, esta expresión booleana está bien construida. Pero hay reglas para no poner tanto paréntesis. Entonces, la primera regla dice que los paréntesis más externos, que son los que están aquí en azul, sobran. Sobran porque ya en ese último uno podría distinguir claramente que este es el operador de la mitad, que esta es la expresión de la derecha, de izquierda, de la derecha, y que esta es la expresión de la izquierda. Entonces, esos paréntesis sobran, uno los puede quitar y la expresión me queda así. Y esta es una expresión booleana correcta, pero no que se construye con la gramática, sino que se construye con la gramática y luego se aplica eliminación de paréntesis. ¿Listo? Ahora, hay otros que parecen sobrar. Por ejemplo, este pareciera ser lo mismo que esto sin ese paréntesis. Pues porque ¿para qué ponerle paréntesis a algo que no hay que dividir nada con nada? Los paréntesis normalmente sirven para desambiguar, para romper la ambigüedad de expresiones. Entonces aquí no hay necesidad, entonces esos rosaditos también parecen sobrar, entonces también los puedo quitar. Y los duplicados por una misma expresión, por ejemplo, aquí, aquí hay un paréntesis que cierra, que abre y uno que cierra, y esa expresión está encerrada entre paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Quedó con doble paréntesis, pues esos doble paréntesis sobran, con un solo paréntesis es suficiente, entonces puedo quitar, esos son los que están en verde. O sea que después de quitar paréntesis redundantes, esta expresión que tenía un poco de paréntesis quedó solo con dos paréntesis. Y es la misma expresión. Entonces, esa es una manera de eliminar paréntesis. Ahora, ¿por qué ponen uno los paréntesis? Porque si no pusiera este paréntesis y no pusiera este paréntesis, uno no sabría si la expresión de la izquierda es esta y la de la derecha es toda esta, o si la expresión de la izquierda es toda esta, como es aquí, o la de la derecha es esta. Entonces uno necesita paréntesis para evitar la ambigüedad de lo que uno escribe. Otra manera de romper la ambigüedad que ustedes conocen por sus lenguajes de programación se llama la precedencia de operadores. Y la precedencia de operadores es que le dicen a uno que este operador tiene mayor precedencia que estos dos operadores, que esos dos a su vez tienen mayor precedencia que este operador y ese tiene mayor precedencia que ese operador. ¿Qué significa tener mayor precedencia? Significa que digamos, este es el primero, en este caso, como este es el primero, este es el primero en el que al que uno asocia con algo. Luego a los siguientes. Entonces, por ejemplo, cuando tengo esta expresión, yo la podría escribir así. ¿Y qué es lo que significa la presencia de operadores? Como este operador es más, digamos, más, en la precedencia está antes que este operador, o sea que este va primero que este operador, entonces este operador se aplica primero que este. Eso quiere decir que estas dos van unidas, como estaban aquí en paréntesis, y no estas dos van unidas, porque porque este tiene precedencia sobre este. Entonces, aquí aunque no hay paréntesis, es como si hubiera un paréntesis entre esos dos, por la precedencia de operador. Y luego, lo que quedó ahí, si le aplica a este, poner. Por eso esta frase se entendería como esta frase. Pero siempre que tengan una duda, sobre si estoy escribiendo esto o no estoy escribiendo esto, pongan los paréntesis y eso resuelve las dudas. O sea, cuando usted no
quiera estar seguro que alguien le va a entender dónde quiere poner los paréntesis, si usted no está seguro que la precedencia como lo está usando está bien, ponga los paréntesis y no deje que lo resuelvan por precedencia de operadores, sino que lo miren con los paréntesis y se resuelva viendo dónde puso usted los paréntesis y ya. Y hay más, ¿cómo se llaman? Preferencias sintácticas o... Entonces, esas preferencias sintácticas tienen que ver con usar símbolos adicionales que no estaban en la... Esos símbolos no estaban en la... ¿Cómo se llama? Esos símbolos no estaban en el alfabeto. Pero uno puede usar unos símbolos así tachaditos como este de los tres palitos con este tachado o la flecha con eso tachado, que van a significar eh, eh, cosas como esta aquí. No sé, aquí no tengo un ejemplo. Ahorita que damos un ejemplo, los muestro. Pero de alguna manera va a ser que este operador está negando a este operador. Entonces, una manera de describirlo es decir que este operador está negado o que este operador está negado. Esa es un poco la idea de los símbolos que van tachados. Y también se pueden eliminar paréntesis por asociatividad. Por ejemplo, si le dicen a uno, este operador es asociativo a izquierda, es asociativo, entonces uno podría decir que cuando tiene todo esto, puede quitar los paréntesis y quedarse con esto. ¿Pero por qué? Porque su interpretación, por ser asociativo, va a decir que va a asociar este con este y luego va a asociar ese que acabo de asociar con este. Entonces, pero si el operador es asociativo, si no es asociativo, entonces usted tiene que decir si se asocia hacia la izquierda, esto también podría asociarse a la derecha, ¿no? También podría asociarse así, y, esto, y esos dos serían lo mismo, no importa, porque el operador es asociativo, si tiene esa característica. Pero si no la tiene, entonces siempre que escriba algo como así, como este de abajo, siempre, si uno no sabe si es asociativo o no, entonces los paréntesis se ponen, es así, de izquierda a derecha. Por eso se llama como asociar a izquierda. Primero los dos de la izquierda y luego con el siguiente. Cuando yo no sepa si la asociatividad es una propiedad de mi operador, entonces siempre se asocia a izquierda y se quitan los paréntesis. Cuando yo sé que la asociatividad es una propiedad de mi operador, entonces puedo poner los paréntesis donde quiera y eso da lo mismo. Esas son las reglas para escribir cosas en lógica proposicional. Con esas reglas, entonces uno podría mirar que cualquier palabra que construye en la lógica proposicional da lugar a un árbol, que se llama el árbol de sintaxis de esa frase. Entonces, por ejemplo, esta frase, A, este símbolo, B, este símbolo, no sé. Y, entonces, por las reglas que acabamos de decir, este señor es prioritario a todos los otros, luego este señor va asociado con este. Bueno, no tendría otra opción. Este es prioritario sobre este, por lo tanto, este va asociado con este. Y luego la última es esta, con este símbolo, va asociada con esta pareja de aquí. Entonces, si yo escribo eso en forma de árbol, lo que dice es que el operador principal es este. A la izquierda quedó, como son binarios, entonces a la izquierda quedó esta expresión y a la derecha quedó una expresión cuyo operador principal es este. A la izquierda quedó esta expresión B y a la derecha quedó una expresión cuyo operador principal es este y cuyo expresión es este. Entonces, este se llama el árbol de sintaxis, a veces se llama el árbol de sintaxis abstracta, asociado a mi frase de la lógica proposicional. Toda frase hecha con una gramática tiene asociado un árbol que es el árbol de la derivación de esa frase. Entonces, la frase A es con este operador, seguida de B con este operador, seguida de este operador con C, es una frase que se crea con este árbol de sintaxis. Y el árbol de sintaxis de alguna manera me dice cuál es la prioridad de los operadores en esa frase. Y fíjense que el árbol de sintaxis no tiene paréntesis, porque los paréntesis desaparecen completamente en un árbol de sintaxis. Entonces, un árbol de sintaxis tiene como raíz el símbolo del último operador que se debe evaluar, en este caso, por ejemplo, era este.
El árbol tiene como hijos los árboles sintácticos de los operandos. Cuando el operador es binario, entonces tiene dos hijos. Cuando el operador es unario, pues tiene un solo hijo. Y si la expresión es una variable o un valor de verdad, o sea, el true o el false, el árbol es simplemente un nodo etiquetado con el nombre de la variable o el valor en cuestión. Miremos el segundo caso, este A, este símbolo negación B o C. Esta expresión, es que no me gusta leerla con los nombres de los operadores porque no les he dado semántica. Entonces, como no les he dado semántica, por ahora quiero que lo miren como esos símbolos. Cuando les dé semántica, ya le vamos a poder leer de alguna manera específica. Entonces, aquí en esta expresión, por la forma como está hecha, el operador, digamos, este operador parte esto en dos, lo de la izquierda y lo de la derecha. Y eso es lo que dice aquí, el operador principal es este, a la izquierda quedó la A y a la derecha quedó esta expresión. Y esta expresión es una es una expresión con un símbolo unario que tiene asociado esta expresión entre paréntesis. La expresión entre paréntesis es con este símbolo, a la izquierda está B y a la derecha está C. Entonces, esa es la sintaxis de la lógica proposicional. Con esa ya deberíamos saber escribir fórmulas de la lógica proposicional. No sabemos qué significan, pero puedo escribir un montón de fórmulas, como estas que escribimos aquí. Ese poconón de fórmulas. ¿Tienen significado? ¿Quieren decir algo? No sé, porque no le hemos dado semántica a la sintaxis. Pero ya dijimos cómo se escriben fórmulas en este lenguaje, cómo se eliminan paréntesis para que no queden tantos paréntesis y cómo una fórmula queda representada por un árbol de sintaxis. No sé si tienen preguntas hasta allí, pues si continuamos con la semántica. Ahorita vamos a hacer ejercicios en todo caso para jugar un poco con estas cosas. Profe, Sí, dime. ¿qué diferencia como de, es que no sé cómo decir, o sea, como de lectura del árbol, por decir así, tiene, por ejemplo, que después del operador que es como una rayita con rayita acostada, ese, ¿por qué va una línea recta y no una hacia los lados como en los otros? Bueno, porque este es un operador que llaman unario, o sea que tiene solo un argumento, y este es un operador binario, es decir, que tiene dos argumentos. Entonces, aquí en la gramática, como puedes ver, una expresión booleana puede llevar este operador seguido de, entre paréntesis, una expresión booleana, entonces se llama un operador unario, y en cambio, estos que llaman binarios, que son estos cuatro de aquí abajo, esos llevan una expresión booleana al lado izquierdo y una expresión booleana al lado derecho. Entonces, eso da lugar, desde el punto de vista de representación en forma de árbol, a dos tipos de nodos. Están los nodos en los que salen un hijo izquierdo y un hijo derecho, y están los nodos en los que sale solamente un hijo, que son los que están pegados al operador unario.